Si queréis hacerle una captura, si no las compartiremos al final de la clase. Y antes de empezar con el tema, voy a pasar un poco cómo se va a organizar la asignatura. ¿Vale? Podemos observar que hay dos bloques principales. En el primero se trabaja sobre todo con matrices y en el segundo se trabaja sobre todo con integrales y derivadas. ¿Vale? También vamos a tener a otro profesor de soporte que va a ser Miguel Ángel, en caso de que haya clases extras o alguna otra cosa, como puedan ser los tests o trabajos. Y aquí tenemos el calendario del curso que vamos a seguir. Nosotros estamos empezando en esta semana, la del 19, y más o menos cada semana vamos a hacer 1 o 2 temas, para que así, tanto en el parcial como en el final, antes de estos tengamos un par de días de clase o 3 para estudiar bien y repasar muchos ejercicios. Entonces, si no hay ninguna duda, dejo de compartir la cámara. Vale, veo que no. Así que voy a compartir la pizarra. Vale. Vale. Cualquier duda, sentíos libres de desmutear el micro, escribir por el chat o cualquier cosa. Que así hacemos la clase un poquito más dinámica. El tema 1 va a tratar sobre diagonalización, ¿sí? No sé si habéis tratado diagonalización antes, pero es el tema de las matrices. Vale. ¿Cómo vamos a trabajar? La primera clase, que es la del lunes, vamos a dar una base teórica bastante amplia, pero concreta, con ejemplos prácticos. Y la clase del miércoles a la misma hora vamos a hacer ejercicios que nos ayuden a consolidar lo que hemos dado el lunes. ¿Vale? Si creéis que necesitáis más ejercicios y yo os proporcionaré más, los resolveremos en clase, en clases extras, haremos tests o cualquier cosa. ¿Sí? Vale. Entonces, la diagonalización de matrices. Para trabajar con matrices, la información nos puede venir dada por diferentes elementos. Si esta información nos viene dada por ecuación de x y z es igual a, por ejemplo, 3x más 2y más 2z, 2x más 3y más 2z o 2x más 2y más 3z, esto en una matriz lo pondremos así. 2. Si os fijáis, iremos en filas. Por lo tanto, aquí vendría un 2, 3, 2 y aquí un 2, 2, 3. ¿Sí? Vale. Esto es muy fácil. Pero ¿qué pasa si esta información nos la dan en vectores? Como puede ser, perdón, por es 3, 2, 2, V2 que es 2, 3, 2 y V3 que es 2, 2, 3. Lo que haremos en este caso será ponerlos en vertical, de arriba abajo. Es decir, el vector 1 será 3, 2, 2. El vector 2 será 2, 3, 2. Y el 2, 3. De esta manera ya tendremos, tanto si nos dan ecuaciones como si nos dan vectores, la matriz montada para trabajar con ella. ¿Sí? ¿Alguna duda? Vale. Si no,
sigo con esto. Vale. Aparte de esto que acabo de escribir, también daremos un pequeño conocimiento sobre cómo podemos llamar. La gracia es que casi siempre trabajaremos con vectores. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de interpretar los resultados. Entonces, si nos dan unos vectores ilimitados, llámales U1, U2 hasta UN, que están formados por números reales, tenemos distintas maneras de clasificarlos. La primera, una combinación lineal. ¿Qué es una combinación lineal? Una combinación lineal es que, dados vectores de U1 hasta UN, existen unos escalares que a estos escalares se les vamos a llamar lambda n, que lo que harán es que si los combinamos junto con el vector, un vector dependiente. ¿Qué quiere decir? Ahora lo vamos a ver más claro con los ejemplos. Si yo tengo un vector 1, 2 y un vector 2, 4, sabemos que este vector 2, 4 se ha formado por un escalar que es 2, esto sería la lambda, es 1, 2, ¿vale? Es esto. La lambda sería esto y el vector U1 es esto. Y como resultado, ¡pam!, nos dan el tercer vector que nosotros estamos buscando, que es una combinación lineal de un vector y un escalar. Ojo, podríamos tener varias combinaciones. Es decir, aquí podríamos añadir otro vector y obtener otro vector distinto aquí. ¿Sí? Vale. Y entonces existe el caso contrario, que son los vectores linealmente independientes, que son vectores que ninguno de ellos es una combinación lineal. Vale. Hola, buenas. Ya hemos empezado con la clase. Incorpórate directamente. No hemos hecho prácticamente nada. Hemos establecido cómo se escriben las matrices a partir de ecuaciones, que son filas, y vectores, que son columnas. Y ahora os estamos explicando la dependencia de los vectores. ¿Vale? Los apuntes no te preocupes, que ahora los colgaremos después de la clase para que todos los tengáis, ¿vale? Entonces, sigo con esto. Linealmente independientes que... ¿Sí? Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo el vector 1, 1, 0 y el vector 1, 0, menos 4, estos no se pueden relacionar de ninguna manera. Es decir, no hay ninguna lambda. Si os fijáis, para pasar de esto a esto, aquí he multiplicado por 1, aquí he multiplicado por 0 y aquí he multiplicado, aquí no puedo pasar de aquí a aquí. Un 0 por cualquier número da 0. Por lo tanto, esta es la diferencia principal entre combinación lineal y linealmente independientes. Un tip así que os puede gustar, por si no habíais oído hablar de esto, que cuando es, y lo escalonábamos, sí, el número de filas
distintos de 0 eran el número de vectores linealmente independientes. Es decir, repito, las filas distintas de 0, cuando teníamos una matriz escalonada para hacer un sistema, el número de filas que es distinto de 0 es el número que a esto también se le puede llamar rango. Cuando os dicen el rango de una matriz, os dicen el número de vectores linealmente independientes. ¿Vale? Vale, pasamos a otros tipos de características de vectores. Vale, los ortogonales. Los ortogonales son aquellos que son perpendiculares, como indica el dibujo. ¿Vale? La fórmula, lo que os interesa más bien poco. Lo que os interesa más bien es el ejemplo. Es decir, si yo tengo un vector x, que es 1, 0 y menos 4, y otro que se llama y, que vale menos 8, menos 1 y menos 2, si este traspuesto, el x, lo multiplico producto escalar. Si os fijáis, 1, 0, menos 4, producto escalar, 8, menos 1, menos 2, esto nos va a dar 1 por menos 8, menos 8, 0 por 1, 0, y menos 4 por menos 8, más 8. Esto nos va a dar 0. Dos vectores son ortogonales si la multiplicación de uno traspuesto, es decir, fila, por el otro en columna, es 0. ¿Vale? Y otro tipo de vectores son los unitarios. Es decir, que su norma o longitud es igual a 1. Como siempre, ahora con el ejemplo lo veremos aún más claro. Es decir, si yo tengo un vector, llamémoslo como antes, ¿cómo puedo obtener un vector unitario? Primero de todo, calcularé su módulo o norma. Es decir, 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. ¿Sí? Esto da raíz de 17. ¿Y cómo puedo obtener yo? Es decir, hemos visto que este no es unitario, porque su longitud es raíz de 17, no 1. Entonces, para obtener un vector unitario, lo que hacemos es xu, para decir que es unitario, es igual a 1 partido el módulo multiplicado por el vector. Sí, como esto multiplica esto y a esto, nos quedaría un vector xu, que sería 1 partido 17, 0 y menos 4 partido raíz de 17. De esta manera, si hacemos el módulo de este vector, nos saldría que su longitud es igual a 1. ¿Sí? ¿Alguna duda? Si os habéis incorporado tarde, no pasa nada. Daremos los apuntes igualmente. Ahora simplemente estamos haciendo una introducción al tema de las matrices y los vectores. ¿Vale? Lo divertido y lo que realmente importa de este temario aún no lo hemos dado. ¿Sí? Si pasamos al segundo punto, que son conceptos sobre matrices. Tenemos las típicas matrices cuadradas. Es decir, nosotros vamos normalmente a trabajar con matrices cuadradas.
esto es una matriz cuadrada. ¿Por qué? Porque tengo el mismo número de filas, 3, que de columnas, 3. Es decir, M es igual a N. Si nosotros vamos a trabajar con este tipo de matrices, 2 por 2, 3 por 3 o 4 por 4. Lo más común van a ser las 3 por 3. ¿Qué es una matriz simétrica? Una matriz simétrica es aquella que A es igual a AT. Es decir, que si yo tengo 1, 2, 3, 2, 0, menos 1 y 3, menos 1, 5, si yo cambio las filas y las pongo como columnas, me tiene que quedar la misma matriz. ¿Sí? Empiezo. Fila 1, 2, 3. 0, menos 1. Tercera fila. 3, menos 1 y 5. Como veis, son exactamente iguales. ¿Vale? Una matriz diagonal. Una matriz diagonal es aquella matriz A donde los elementos de la matriz, que se llaman A y J, más que nada para que lo sepáis, son para i's distintas de J. Es decir, yo tengo una matriz 3 por 3, es diagonal sí, en la diagonal tengo términos, pero todo el resto de valores son 0. Fácil. ¿Y qué peculiaridad tienen las matrices diagonales? Hay un caso particular que es la matriz identidad, que es aquella en la que la diagonal y el resto son todos ceros. Vale. Ahora unos términos que no son realmente relevantes, pero que pueden salir en algún ejercicio y hemos considerado que os irían bien para saber qué son. Una matriz definida positiva es aquella matriz que, llamémosle por ejemplo la matriz 2, 0, es aquella matriz que si yo por delante le multiplico un vector y por detrás le multiplico el mismo vector en columna, ¿vale? Esto no sé por qué ha salido aquí. Si yo le multiplico el mismo vector en columna, lo que voy a conseguir es que me quede un resultado. Siempre será positivo. Lo que he hecho es multiplicar fila por columna y después este resultado volverlo a multiplicar fila por columna y me da esto, que como veis, esto siempre será mayor que 0 porque meta el número que le meta a la x1 y a la x2, al estar elevado al cuadrado, siempre serán positivos. Y como los coeficientes de aquí son positivos, el resultado se mantendrá positivo. ¿Sí? Vale. Lo mismo pasa con la matriz semidefinida positiva. Es decir, yo tengo una matriz delante, que puede ser cualquiera, otra matriz en medio, que es la que a mí me darán, y el mismo vector multiplicado delante y detrás, pero esta vez en columna. Si os fijáis, esta vez el resultado será este. Y esto siempre será mayor o igual que 0. La diferencia entre la definida positiva y semidefinida positiva es esto. Es este simbolito de aquí, que esto significa igual.
Antes solo decíamos que era mayor y ahora decimos que es mayor o igual. ¿Qué pasa? Si tenemos positivas, quiere decir que también tendremos negativas. Los ejemplos, si queréis, os los copio, pero es análogo. Es decir, si antes habíamos definido que la positiva, esto tenía que dar positivo, ahora la negativa quiere decir que esto nos dará negativo. ¿Y semidefinida negativa? Pues se caracterizará por tener un más pequeño o igual. Un ejemplo puede ser esta matriz. Ya os digo, esto no es muy relevante, pero va bien saberlo, en caso de que en algún ejercicio os salga. ¿Sí? Si hay matrices que pueden cumplir varios de estos, pero por eso no os tenéis que preocupar. Vale. Entonces, nos movemos a lo realmente importante de este tema, que es realmente por lo cual el tema se llama diagonalización. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que es la diagonalización. Antes de todo, tenemos que conocer dos términos, que van a ser los VAPs y los VEPs. Os he puesto todos los nombres que yo sé. VAPs, valores propios, autovalores o eigenvalues en inglés, representan lo mismo y se representan con lambdas. ¿Por qué se representan con lambdas? Porque serán valores escalares. ¿Sí? Por otro lado, tendremos los VEPs, que serán vectores propios, autovectores, eigenvectors en inglés, que se van a representar de esta manera. Pondremos estos piquitos aquí, el paréntesis que indica el vector, y aquí pondremos, yo que sé, 1, 1, 0 o 0, 2, 3, ¿vale? Los llenaremos así. ¿Sí? Vale. Ahora entramos en sí a la diagonalización. Esto era para introduciros estos dos términos que os los podréis encontrar nombrados de distintas maneras. Vale, que nos dan una matriz A, ¿vale? Que es 2, 0, 0, 0, 3, 2 y 0, 2, 3. ¿Sí? Vale. ¿En qué consiste la diagonalización? La diagonalización consiste en dejar esta matriz que solo tenga términos en la diagonal y que el resto sean ceros. Vale. ¿Cómo haremos esta transformación? Primero de todo, cogeremos esta matriz A y le restaremos lambda multiplicado por la matriz identidad. Y después le haremos el determinante. No tengáis miedo, esto es sencillo y mecánico, ¿vale? Es decir, yo tengo mi matriz 2, 0, 0, 0, 3, 2, 0, 2, 3 y a esta matriz le voy a restar lambda multiplicado por 1, 1, 0, es decir, la matriz identidad. Esto va a quedar así. Este término multiplica, solo hay números distintos de 0 en la diagonal, solo afecta a la diagonal y nos quedará hacer el determinante de esta matriz. 0, 0.
¿vale? ¿Os acordáis de hacer determinantes? ¿No? No pasa nada, ahora os lo explico en un momento. Para hacer determinantes, lo que hacíamos era, primero hacia la derecha, cogíamos los términos de la diagonal y los multiplicábamos. 2 menys i y 3 menys i al cuadrado, ¿vale? Esto está al cuadrado porque es 3 menos lambda por 3 menos lambda. Después cogíamos estos, que si por 0 da 0. Y después cogíamos estos. 0 por 2 da 0. ¿Y ahora qué hacíamos? Restábamos. ¿El qué? Los términos, pero hacia la izquierda. Es decir, restábamos 0 por 3 menos lambda por 0, queda 0. Por 2 menos lambda, es decir, 4, 2 menos lambda, y 0 por esto daba 0. ¿Sí? De modo que nos queda, esto nos queda, si lo desarrollamos todo, menos lambda 3 más 8 lambda a la 2 menos 17 lambda más 10. Y esto lo igualaremos a 0. ¿Vale? A esto se le llama polinomio característico. ¿Sí? O characteristic polynomial o polynomial characteristic. ¿Sí? ¿Esto qué nos ayudará? Esto, al igualarlo a 0, nos permitirá encontrar las raíces. ¿Cómo podemos encontrar estas raíces? Primera opción, con la clásica de la menos b más menos, bla, 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 bla. Segundo, por Ruffini. O tercero, el más fácil y mi favorito, con la calculadora. Supongo que muchos de vosotros tendréis la calculadora Casio Keia blanca, que os permite encontrar los resultados de los polinomios. Que la lambda, como si fuera una x, lo introducís y os da los valores o raíces que tiene que tener este polinomio característico para que se cumpla la igualdad a 0. ¿Sí? Dime. Sí, la que tiene como... Bueno, me pongo la cámara un momento. ¿Vale? Le dais a menú, bajáis a la letra A, le dais aquí, al 2, que es donde pone polinómica, seleccionáis el grado, en este caso 3, y ya podéis trabajar. Introducís los valores y os dará algo. Os dará las raíces. ¿Sí? ¿Lo has entendido, Miguel Ángel? Vale. Cualquier duda, haced como Miguel Ángel, os desmuteáis y preguntáis sin ningún compromiso. ¿Vale? De este polinomio que yo he encontrado aquí, en este caso,
Lo voy a copiar aquí. Encuentro, como es de grado 3, 3 lambdas. La primera lambda es 1. La segunda lambda es 2. Y la tercera lambda es 5. Otra cosa a destacar es que la multiplicidad de cada lambda es 1. ¿Qué quiere decir la multiplicidad? 1, que solo hay una lambda que valga 1, que solo hay una lambda que valga 2 y que solo hay una lambda que valga. Si tuviéramos lambda 1 y lambda 2 que valieran 1, habría una multiplicidad de 2. ¿Correcto? Vale. ¿Y para qué nos sirven estas lambdas que hemos encontrado? Para escribir la matriz diagonalizada D. Esta matriz diagonalizada D se escribe de la siguiente forma. La lambda 1 era 1, la lambda 2 era 2. El resto de términos, 0, 0. Sí, ya hemos conseguido lo que queríamos. Tener una matriz diagonal con ceros en el resto de términos. ¿Sí? Quedaos con esta D porque después le vamos a dar bastante utilidad. Da igual si colocáis el 5 aquí, el 2 aquí o como queráis. El orden no os va a afectar, que este orden tendrá que respetar el orden de los verbs asociados a cada valor. ¿Vale? Que es lo que encontraremos ahora. Vale. Siguiente paso. Esta matriz la guardo aquí, la selecciono y la guardo. ¿Vale? La moveré aquí. Esto lo borro. Y así si necesito más espacio aquí arriba lo tengo. Vale. Siguiente paso. ¿Os acordáis de esta matriz que hemos escrito aquí, cómo se obtenía? Pues la vamos a copiar. Y lo que vamos a hacer para encontrar los verbs o vectores asociados, vamos a multiplicarlos por x, y y z. ¿Vale? Esto lo vamos a hacer 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque cada vez que multipliquemos tendremos que haber sustituido nuestra lambda por un valor. Para nuestra lambda igual a 1, lo que haremos es 2 menos lambda, en este caso 1, es 1. 0, 0. 0. 3 menos lambda es igual a 2. El resto 0. 0. 2. 3 menos lambda es 2. Y es esto lo que vamos a multiplicar igual. Si multiplico, acordaos, filas por columnas. 1 por x, x. 0 por y, 0. Esto por esto. Esto es igual a 0. Siguiente. 0 por x, 0. 2 por y, 2y. Uy, perdón. Perdón. Que aquí me he comido un 2. Sí, esto era un 2, perdón. ¿Vale? Esto da 2z igual a 0.
Y la tercera es 0 por x0, 2 por y. 2y más 2 por z es igual a 0. ¿Vale? ¿Qué hago yo con esto? Si veo que tengo filas iguales, tacho con esto. De modo que, como cuando hacíamos Gauss, es decir, lo de los sistemas escalonados, es prácticamente lo mismo. Mi x, ¿qué vale? 0. Y mi y, si yo aíslo y, esto lo paso aquí restando, me queda que menos 2z entre 2 es menos z. Sé que mi z es igual a z. ¿Por qué? Porque tengo 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Por lo tanto, sé que hay una incógnita que siempre será incógnita y nunca tendrá valor. Una vez tengo esto de aquí, lo que hago es montar un vector. Vector 0, menos z, z. Pero este vector es un poco raro. Por lo tanto, lo que hago es sacar como factor común las letras, en este caso z y z, y me queda que mi vector, mi vec asociado al valor lambda 1 es 0, menos 1, 1. Como veis, es muy mecánico todo. Es saberse los pasos y saber operar con cálculos simples. Lo que he hecho, he cogido la matriz, esta de aquí, la he multiplicado por esto, por este vector x, y, z, y lo he igualado a 0. Como tengo 3 valores, que son los que tenía yo aquí, de lambda, lo haré 3 veces. El primer caso es con lambda igual a 1. Sustituyo lambda, miro lo que me queda en la matriz, multiplico por esto, y alguna repetida la tacho y soluciono. Una vez solucionado, escribo mi vector con letras y extraigo factor común de letras. De letras me refiero a incógnitas. Si hacemos lo mismo para lambda igual a 2, esto nos dará un vector que sería x00, 0, por lo tanto 1, 0, 0. Para lambda igual a 5 nos dará un vector 0, z, z, que es lo mismo que un vector 0, 1, 1. ¿Y para qué me sirven estos 3 vectores que yo he encontrado? Que son este, este y este. Para escribir la matriz de vectores propios. Así como antes hemos escrito la matriz de vectores propios, ahora escribiremos la matriz P con los vectores propios. Importante, a la hora de escribir esta matriz, tenemos que respetar el orden que hemos puesto de lambdas. Es decir, como yo he puesto mi primera lambda igual a 1, mi primer vector propio será este. 0, menos 1, 1. Como he puesto que mi lambda es mi siguiente vector será 1, 0, 0. Y por último, 0, 1, 1. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí que tengáis? Podéis escribirla por el chat o desmutearos. Ya veis que es un procedimiento muy mecánico. Difícil al principio cuando no has hecho ninguno, obviamente, pero una vez llevas 2 o 3 encima con la ayuda de la calculadora, es mucho más rápido.
Lo único que nosotros tenemos que tener agilidad a la hora de hacer estos pequeños cálculos. ¿Vale? Esto es el grueso de este tema. Saber hacer estos 4 pasitos que yo os he puesto aquí. Apunte. ¿Por qué los he puesto en vertical? Los vectores al principio de la clase. Los vectores siempre los escribiré en columna. ¿Vale? Os dejo 30 segundos para que si alguien tiene que acabar de copiar. Y si no, me muevo a qué implican estos cálculos. Algunos resultados que podemos obtener a partir de estos cálculos. Copiar nada, porque ya os daremos el dossier escrito y así estáis más atentos a la explicación y no tanto al hecho de copiar. ¿Vale? Pues sigo con esto. Entiendo que no tenéis ninguna duda. Así que me pongo con esto. Vale. ¿Cuál es la condición de una matriz? Una matriz, llamémosle A, porque es como hemos llamado a la anterior, se puede diagonalizar si D es igual a P menos 1 A. ¿Os acordáis de que eran estas letras? A es la matriz, P es la matriz de VEPs, de vectores propios, y D es la matriz de VAPs, la de valores propios, es decir, la de lambdas, esta es la de vectores de esto. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar con esta matriz P de VEPs? Que tiene que ser invertible. Si no es invertible, esta matriz, aunque hayamos hecho todos los cálculos, no se podrá diagonalizar. ¿Cuándo no es una matriz cuando una matriz no es invertible? Cuando su es 0. ¿Vale? Por lo tanto, para que sea invertible tenemos que tener un determinante distinto de 0. Es la fórmula que utilizábamos en bachillerato de 1 partido determinante de no sé qué, era esto. Si esto era 0, no teníamos matriz inversa, por lo tanto tiene que ser distinto. ¿Sí? Respecto al ejercicio que hemos hecho antes, hay varios teoremas que reafirman este procedimiento. Yo simplemente los voy a mencionar para que os suenen, por si os piden algún ejercicio teórico de razonar. Pero no os preocupéis, los vais a entender muy rápido. Una matriz A de orden n, es decir, como os he dicho antes, que trabajaremos serán cuadradas, por lo tanto, n por n. No sé por qué se ha movido. Vale. Voy a poner esto aquí. A ver si así no me da problemas. Vale.
Vale, lo que os decía. Una matriz será de orden n. ¿Por qué? Porque al tener m igual a n, por ser una matriz cuadrada, les llamaremos de orden n. Es diagonalizable si y solo si tiene n autovalores reales. Es decir, que las lambdas son números reales. Primer teorema. Segundo teorema. Una matriz A es diagonalizable si para cada autovalor lambda podemos encontrar tantos autovectores linealmente independientes como la multiplicidad de lambda. Quiere decir que si nosotros tenemos una lambda que tiene multiplicidad igual a 1, con que encontremos un vector, un autovector, ya estaremos con... Pero ¿qué pasa? Si esta lambda tiene multiplicidad 2, necesitaremos encontrar dos vectores linealmente independientes que sean vectores propios. ¿Ok? Tercer teorema. Si una matriz es simétrica, el polinomio característico tiene todas las raíces reales y tiene dos autovectores asociados a dos autovalores distintos que son ortogonales. Simplemente os dice que los vectores que encontréis propios serán perpendiculares y este sí que lo voy a detallar un poquito más, que es el teorema espectral. El teorema espectral se refiere a que si tenemos una matriz simétrica, siempre existe ¿qué? Siempre existe D es igual a U menos 1 por A por... ¿Qué quiere decir esta fórmula? Esta D ya la conocemos, ¿no? Son los VAPs. Y estas U's serán análogas a las P's, a los autovectores. ¿Vale? Una matriz se cumplirá el teorema espectral si pasa esto. Por ejemplo, yo tengo la matriz 1, 2, 2, 1, es simétrica. Como podéis observar, le encuentro los autovectores, los autovalores. De aquí saco los autovectores, que estos tienen una norma. ¿Os acordáis lo que era la norma? El módulo de raíz de 2. Por lo tanto, serán, si los quiero hacer unitarios, y mi U será esto. ¿Vale? Simplemente este teorema dice esto, que yo tengo una matriz A en la que yo puedo encontrar unos vectores unitarios asociados, menos 1, la peculiaridad es que es igual a la U. Ya está. Este teorema simplemente dice esto, que hay matrices que cuando encuentro los autovectores y los autovalores y los divido por su norma, podemos encontrar la matriz de VAPs multiplicando delante y detrás. Simplemente eso. No hay que comerse más la cabeza. Y aquí tenemos resultados que son cosas que he ido mencionando mientras hacíamos los teoremas, por si os los queréis leer. Los voy a leer por encima, pero os vuelvo a repetir. Es teoría.
tenéis que saber cómo funciona sobre todo el método de diagonalizar y entender un poquito, saber hacer los cálculos. ¿Sí? Es decir, los autovectores de autovalores distintos son linealmente independientes. A cada autovalor de una matriz A se le pueden llegar a asociar tantos autovectores linealmente independientes como su multiplicidad. Los autovalores de una matriz diagonal son los elementos de la diagonal, y una matriz no se puede diagonalizar si el polinomio característico no tiene raíces reales y o si no hay suficientes autovalores. Todo esto que hay aquí os lo he ido mencionando a lo largo del transcurso del ejercicio. Por lo tanto, no os preocupéis. Sí. Y ahora, que ya solo falta media hora de clase, venimos a, por ejemplo, una aplicación de las matrices diagonales. Las potencias. Si vosotros recordáis, era igual a P menos 1 por A por P, ¿no? A partir de aquí, si yo quiero aislar la A, lo que tengo que hacer es conseguir aquí identidades. Por lo tanto, si yo quiero tener mi A suelta, yo aquí multiplicaré 1 y la P la multiplicaré por P menos 1. Con esto, ¿qué haré? Que aquí yo tenga una D multiplicada por P y P menos 1. De modo que esto y esto serán identidades, que una identidad es como multiplicar un número por 1, no le hace nada. De modo que obtengo, que es el resultado con el que os tenéis que quedar, que A es P de, donde esto era la matriz de los VAPs y esta la de los VEPs. ¿Vale? ¿Para qué nos sirve esto? Porque si yo, por ejemplo, tengo una matriz A que quiero elevar a un número K, lo que yo estoy haciendo es P de P menos 1 por P1 por P de P menos 1 K veces, ¿no? Esto es lo mismo que hacer esto. P de K y P menos 1. Es lo mismo que multiplicar la matriz de VAPs elevado a K delante y por detrás de la matriz de VEPs. Si yo quiero elevar una matriz A a la 500, suponiendo que mi matriz A diagonaliza con unos valores propios de 1 y de 2 que tienen asociados unos vectores 1, 0 y 3, 1, yo podré montar una matriz A a la 500 que sea la matriz D, será esta, ¿no? Y la matriz P será esta. Podré montar esto. Que esto da igual a
Esto sobre todo sirve para simplificar cálculos cuando estéis trabajando con ordenadores. Lo explican en la uni para que sepáis una utilidad de matrices y así apliquéis los conceptos que habéis aprendido en otros ámbitos. Pero básicamente vuelve a ser lo mismo, un ejercicio muy mecánico donde a partir de la matriz que he encontrado diagonalizada y todo lo que está relacionado con ella, puedo escribirme estas dos matrices y entonces elevar mi matriz inicial a un número muy alto. Claro, si esto me lo hubieran pedido la A elevar a la 2, hubiera multiplicado directamente A por A. 500 no voy a estar 500 veces multiplicando la A. Así que utilizaré este método. ¿Sí? Vale. Y ahora, aquí es lo que... Hasta aquí acaba el temario. Ahora yo lo que voy a hacer, os voy a dar un par de tips o extras que creo que puede ser... que pueden... ¿Vale? El primero de todos. Si yo tengo esto no es un autovector, ¿vale? Si yo tengo 0, 0, 0, esto no puedo decir nunca que es un autovector. Nunca. Y cuando digo nunca es nunca. Segundo extra. ¿Qué pasa? Puedo averiguar si un autovector pertenece a una matriz. ¿Matriz? La respuesta es sí. ¿Cómo? Imaginaos que a mí me dan el autovector y me dicen que tengo que comprobar si pertenece a la matriz 2, 0, 0, 0, 3, 2, 0, 2, 3. ¿Sí? Me piden que compruebe si esto es un autovector de esto. ¿Cómo lo hago? Lo que hago es coger la matriz y multiplicarla, ¿sí? Si os fijáis, 2 por 1, 2, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, por tanto 2 más 0, 2, 0 por 1, 0, 3 por 0, 0, 2 por 0, 0, por lo tanto esto 0, 0 por 1, 0, 2 por 0, 0 y 3 por 2, 0, esto da 0, ¿vale? Y nos quedamos aquí. De momento aún no hemos demostrado si este autovector pertenece a la matriz. Vamos a acabar de saber, pues, como habéis visto antes, lo que da más apuro o pereza calcular es los autovectores, porque al final los autovalores se hace el determinante y ya está. Lo que tendremos que hacer en este caso es de esta matriz encontrar las distintas lambdas. ¿Qué pasa? Que esta matriz tiene una lambda que es igual a 2. ¿Sí? Porque si yo aquí meto un 2 y si aquí extraigo factor común, aquí me queda un 2, aquí me queda un 1, aquí me queda un 0 y aquí me queda un 0. De modo que yo con esto, si aquí tengo el VAP y aquí tengo el VEP, si esto junto queda igual que la multiplicación que hemos obtenido antes, podemos decir que este autovector pertenece a la matriz
2, 0, 0, 0, 3, 2, 0, 2, 3. ¿Vale? Es decir, para averiguar si un autovector pertenece a una matriz, necesito primero calcular los valores propios, después hacer la multiplicación, y si al extraer factor común de esta multiplicación veo que me queda un VAP que he encontrado que pedían, es que sí, que ese autovector pertenece a esa matriz. ¿Alguna duda de esto? Si no decís nada, sigo asumiendo que no hay dudas. ¿Vale? Y por último, es el que se refiere a las matrices congruentes. ¿Sí? Si yo tengo esto que hemos visto antes, donde A y B, en este caso, cada uno, A y B, son matrices distintas, y el determinante de P es distinto de 0, yo puedo obtener que PB es lo mismo que AP. ¿De dónde he sacado esto? Si aquí yo multiplico por P, aquí tengo que multiplicar por P. Me queda que es la identidad y por lo tanto me la puedo cargar. ¿Sí? Estos son matrices congruentes. Matrices congruentes son aquellas que cumplen esta norma. ¿Qué implica esta norma? Que A es igual a esto. Por ende, esto implica que A y B tienen autovalores, los mismos VAPs. Y a esto se le llama nombre técnico, teorema de la invarianza del polinomio característico. Que si os acuerdo, era cuando nosotros teníamos algo así y lo igualábamos a 0. Esto era el polinomio característico. ¿Vale? Dos matrices son congruentes si tienen los mismos autovalores, es decir, los mismos VAPs. Vale. La clase en cuanto a contenido. Antes de nada, ¿tenéis alguna duda de todo lo que hemos hecho? Los que os habéis unido más tarde, ¿tenéis alguna parte que queréis que vuelva a explicar o algo? Los que os habéis unido más tarde os habéis perdido esta parte, pero que al fin y al cabo es teoría muy simple que vais a entender muy fácil leyéndoos. Hemos hablado de qué es una combinación lineal, cómo saber si son ortogonales y mirar de transformarlos en unitarios. Y poca cosa más. En la uni, esto normalmente tardan una semana y pico en darlo. Como habéis visto, aquí lo hemos dado en menos de 1 hora y media y yo creo que
Si vosotros le metéis ganado, de verdad que la asignatura os va a resultar bastante fácil. Si venís a estas clases, que son de teoría, preguntáis lo que queráis, yo os explico, y después la siguiente clase hacemos los ejercicios, nos estamos ahorrando un montón de horas de clase teórica que dan los profes en la uni, que aquí os van a servir para practicar y practicar y practicar, y cuando llegue la verdad del examen, que el examen no es teoría sino ejercicios, vais a ir muy bien preparados. Mi parte, la clase se acaba aquí. Antes de terminar, os comparto nuestros métodos, nuestras vías de contacto, que son estas de aquí, o también mi número de teléfono. Para los que habéis llegado tarde, yo me llamo Víctor. Os lo voy a dejar aquí en caso, para que cualquier duda que tengáis, contactéis conmigo sin ningún problema. ¿Vale? Ya habéis visto, las primeras clases son gratuitas. Si conocéis amigos de clase o algo que estén interesados, no dudéis en decirles que el miércoles volvemos a la misma hora y haremos ejercicios. Y igualmente, por si no han podido asistir, os vamos a colgar la clase en YouTube y a enviar los apuntes. Así que yo cierro la clase aquí y nos vemos el miércoles que viene.